en el tiempo que Jesús se encontraba en la tierra, el templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía, y todavía se llevaban a cabo los sacrificios de animales, la adoración, estrictamente de acuerdo a la ley de Moisés. O sea, Jesús está en la tierra, hoy veíamos en la escuela bíblica, ¿no? Cómo él se movía y demás, pero todavía en ese momento el centro religioso de la vida judía era todo en relación al templo. Y quiero que leamos en Hebreos, en el capítulo 9, hoy un poco la prédica va a estar por Hebreos. En el capítulo 9 de Hebreos vamos a leer 8 versículos, vamos a ir del 1 al 8. Un poco Hebreos relata esto, ¿no? Del templo, del tabernáculo y todo lo que el Señor viene a hacer en adelante. Así que le damos lectura en el nombre del Señor y después de leer la palabra vamos a estar orando. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, el Santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y oramos al Señor por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella trae luz, revela nuestra vida, Señor, permite abrir nuestro entendimiento. Sé que muchas veces hablar del tabernáculo es muy técnico, pero es importante poder entender, porque hay sombras de lo que tú quieres que nosotros hagamos, cómo te adoremos, cómo acercarnos a ti, a tu presencia, Señor. Porque en el arca del pacto estaba tu presencia. Ese era un lugar donde en el templo estaba tu presencia. Y hoy, ¿qué significa para nosotros tu presencia? ¿Cómo llegar a ella? Señor, permite que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, para que nosotros podamos cada día más relacionarnos contigo, Señor, en intimidad. Señor, sabes que como pastor de esta iglesia, tú me llamas a que podamos desarrollar intimidad contigo, más que una situación donde nos venimos a congregar y a recibir y a un montón de cosas, sino, Señor, que podamos nosotros entender las profundidades de tu riqueza, de la palabra, Señor, de lo que tú tienes para nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, a este sermón lo he titulado Quitando el velo que nos aleja de tu presencia. Ayúdanos a poder ver, Señor, todo lo que hay en tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entre el lugar santo y el santísimo había un velo que separaba ambos lugares. Lo sabemos eso. Para el mundo religioso, en ese momento el santísimo era el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios. Y después en el santo y en el atrio, en el resto del templo, era el lugar de los hombres, porque ahí entraban libremente todos los días. Al Santísimo el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Y había mucho riesgo de que el sumo, si el Señor nos perdonaba, entraba con una correa, porque si se moría y no salía más del Santísimo, nadie podía entrar al lugar santísimo, había que traerlo con la correa. El significado concreto era que el hombre estaba separado de Dios, y la separación tiene directamente
relaciona al pecado. Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, va a decir el profeta por el Espíritu, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Guau, era ese velo, ¿no? Esa separación. Básicamente el velo ocultaba la presencia de Dios a causa del pecado. Por eso el hombre no podía ver la presencia de Dios. Y solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año. Eso lo pueden ver en Éxodo 30:10, Hebreos 9:7 y Levítico 16. Para entrar a la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por los pecados. Isaías describe en el capítulo 6, en su libro, del versículo 2, recuerdan cuando él va al templo y empieza a contemplar, dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Pero luego Herodes aumenta la altura del templo a 40 codos. De acuerdo a los escritos de Flavio Josefo, se asumía que el velo tenía 18 metros de altura. ¿Cuánto puede tener este frente de esta casa, de este lugar? Acá tenemos 6 metros y serán 3 más para allá, 8. Así que imagínense, son como 3 terrenos la altura del velo. Tremendo. Ahora, este historiador, que escribía para el Imperio Romano del siglo I, escribe que el velo tenía 10 centímetros. 10 centímetros, yo agarré 1 centímetro en mi casa, más o menos es así. 10 centímetros, ahí tenemos albañiles, 10 centímetros de ancho, porque tenía, estaba todo entrelazado, tenía torsura de lana, de lino, increíble. Este historiador escribió para el imperio que si ataban 2 caballos de la punta del velo y hacían fuerza contraria, no lo podían rasgar, no se podía romper. Imagínense. Según la descripción en el libro de Éxodo, la gruesa tela había sido confeccionada con material púrpura, azul, carmesí y lino fino retorcido. Por eso tenía tanto espesor. Y los eventos descritos que ocurrieron en el momento exacto, ¿no?, de la muerte de Jesús en la cruz, muestra que ese velo era tan resistente y persistente como nuestros pecados. Cuánto simbolismo, ¿no? Cuánta sombra que queda ahí para nosotros. Y el hecho que el sumo sacerdote entrara una vez al año para que el pueblo reciba el perdón del pecado, habla de la temporalidad del perdón. Había que pedir perdón a cada rato. ¿Entienden? Por un lado, el velo representaba nuestro pecado, que nos separaba y separa de Dios, porque hay velos ahora que nos separan de Dios. Aunque se terminó el velo del templo, hay otros velos que nosotros no dejan ir a Dios. Mateo escribe en el capítulo 27, 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La muerte de Jesús tuvo el suficiente peso para rasgar el velo. No fueron como 500 caballos de cada lado, ¿no?, rompiendo ese velo. Rasgar el velo de nuestros pecados, ese que nos separaba. El sacrificio de Jesús definitivamente dejó el camino abierto a Dios. Fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino al Santísimo fue abierto para toda la gente, de todos los tiempos, judíos, gentiles,
¿no? Ya no hay raza, no hay distinción. Pero puede ocurrir que cada uno de nosotros, aún habiendo sido alcanzados por la gracia de Dios y sabiendo que tenemos el acceso libre al Padre, o por tosudez o por rebeldía decidimos vivir en pecado, ¿no? Deliberadamente pecamos, porque es verdad que Dios nos alcanzó, nos abrió los ojos de nuestro entendimiento, pero también es verdad que una relación es de a dos, ¿sí? Dios está dispuesto, como hablábamos hoy en la escuela bíblica, ¿no? Dios se presentó ante el paralítico, Jesús se arrimó al paralítico. Y si el paralítico decía, no, yo quiero sanarme con el agua, no podía rechazarlo a Dios, podía rechazar a Jesús. Y cada uno podemos construir una pared entre nosotros y Dios, ¿sí? Cuando no cultivamos una vida devocional, cuando salimos corriendo, volvemos a la noche, no hay tiempo de relación, de intimidad con Dios, de buscarle, de hablar con Él. Se solucionan muchas cosas en nuestra vida así. Podemos llevar, esta semana justamente haciendo una pastoral, hablaba, ¿no? ¿Cuántas veces le damos el timón a Dios? Nosotros vemos en Mateo 11:28 que todo el que está trabajado y cargado puede ir a Dios y descansar. ¿Y cómo es eso? Y es una dificultad que yo tengo, que no la puedo manejar. La enfermedad, ¿quién puede manejarla? La situación difícil en un matrimonio, que parece que ya se rompe todo, que ya no hay, ¿quién puede manejarla? Y realmente no dejamos a los pies de Cristo nuestra causa. Manejamos, agarramos el timón nosotros. Se le dejamos un ratito al Señor, después lo agarramos nosotros al timón y ahí vamos, ¿no? Y eso habla de nuestra incredulidad, porque si nosotros decimos, Señor, yo con esto no voy más, no puedo, esta carga me duele, me está doblando la espalda, es dura mi servicio, ya no puedo más con esta situación, te la entrego a ti. Déjala ahí. Dios se va a encargar. Amén. Dios se va a encargar. Y somos nosotros, hermanos, los que volvemos a unir ese velo cuando el pecado está en nosotros, cuando la independencia está en nosotros. No tenemos dependencia de Dios. Y dejamos de contemplar a Dios, la riqueza de Dios, la realidad de Dios, la verdad de Dios. Hermanos amados, debemos, fíjense lo que está escrito en Hebreos 12, el versículos 3 y 4. Le dije que Hebreos iba a ser el libro hoy. Considerad a aquel, hablando de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún, y ahí habla de nosotros, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Algo que Dios no va a hacer por nosotros. Al pecado hay que combatirlo, ¿sí? A los malos pensamientos, al malobrar. Sí, bueno, podemos tener vicios y un montón de cosas, pero sabemos que eso no viene de parte de Dios. Todo lo que daña tu alma, a partir del evento de la muerte de nuestro Señor, cuando ese velo es rasgado, queda inaugurado el segundo pacto y automáticamente Dios deja de habitar en templos hechos de manos, terminando para siempre con un sistema de rituales vacío. Se rasga el velo, ya está, no hay más nada, hermano. ¿Qué templo ni templo? Se rompió todo. Por un lado, el velo puede tipificar nuestro pecado, si lo vemos, ¿no?, desde la óptica de la imposibilidad de llegar a Dios. Pero por otro lado, la apertura de ese velo lleva al sumo directo a Dios. Y en ese sentido, de manera simbólica, Cristo también representa ese velo, que lo rompe y abre el camino a Dios. Y por el lado de que Él se hizo pecado, por eso cuando Él es rasgado en la cruz, se rasga el velo, porque Él carga con nuestro pecado. Y ¿están entendiendo lo simbólico, lo profundo? Siendo Él el único camino al Padre, Jesús a Tomás le dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, nadie puede atravesar el velo ahora si no viene a través de mí.
Interesante. Entonces, en las dos direcciones, para que ese velo se rasgara definitivamente, Cristo sigue siendo el camino al Padre. Cargó todo el pecado en sus hombros. Todo el pecado en sus hombros. Rasgó su cuerpo por nuestras rebeliones. Por eso se rasga de arriba hacia abajo. ¿Sí? Qué interesante que es la palabra, ¿no? Cómo hay sombras de todo lo que ocurre, es todo codificado en la Biblia. Solo alguien divino que venía de arriba podía rasgar ese velo. ¿Sí? Como Cristo, que estaba en lo más alto, que no estimó su condición ni se aferró a eso, a su trono, sino que se despoja y desciende a la tierra, y no solo a la tierra, sino que cuando termina su ministerio y muere, dice que él va a las profundidades de la tierra, así como no estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, él va a las profundidades de la tierra. En el centro de la tierra estaba el seno de Abraham, había una cima con ese, que es una rajadura hacia abajo. Del otro lado estaba el Seol, por eso ahí habla el joven el rico, habla, ¿no? Con Lázaro del otro lado. Dice que va a las profundidades de la tierra y dice, lleva cautiva la cautividad. Creo que aún predica en el mismo infierno Jesús esos 3 días. ¿Dónde está Jesús los 3 días? Predicando en el mismo infierno. Y ahí se lleva a todos los que están en el seno de Abraham, se los lleva al Padre. Y no sabemos si algunos de los que no habían tenido la oportunidad, que estaban en el infierno, fueron salvados. Fíjense la profundidad de la obra de Cristo. Así que Él desciende, ese velo rasgado de arriba abajo, hasta las profundidades de la tierra, para salvar, para levantar, para restaurar. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Cordero que fue inmolado. Amén. Gloria al que tiene todo el poder. Amén. Gloria, en este momento de poner gloria a Dios. Gloria a Jesús, nuestro suficiente Salvador, el que hizo posible que hoy nosotros tengamos acceso al Padre. Y Él es el que nos sigue presentando como nuestro sumo sacerdote, ahí, ¿no? Como Mefiboset, ¿no? Que era sentado en la mesa del rey con su defecto, y ese mantel le tapaba el defecto. Estaba sentado en la mesa del rey. De la misma manera, Cristo nos presenta a Dios con ese mantel de la gracia, del perdón. Siempre Él bogando por nuestra vida para que nosotros cada día más, de manera o evolutiva, o no sé cómo decirlo, sino de manera progresiva, poder ir limpiando nuestra vida, siendo cada vez más santificados por Él. Amén. Y quisiera leerles Hebreos 10, desde el versículo 19 al 39. Sé que son varios versículos, por eso les dije Hebreo, porque nos va a arrojar mucha luz en relación a este sermón, y es un encargue de parte del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y que dice así, Hebreos, del capítulo 10, versículo 19 al 39, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, hay una invitación por parte de Dios, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Todo eso se hacía, ¿no? En la fuente de bronce, antes de entrar. Todo llevaba, ¿no?, al tabernáculo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es una idea de los pastores el hecho de que cuando a veces incomodamos, cuando ahí no se congregan, pasan tiempo sin congregarse. La palabra es clara, como algunos tienen, porque se hace costumbre eso. Bueno, ahí no vamos a ir el domingo, vamos a ir el otro, vamos a ir jugamos con eso, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Y acá en Reina Valera hay un subtítulo que dice: advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y se afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste con gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, cantaban mis hermanos, ¿no?, en la última canción, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la vida. Qué profundidad de la palabra, qué desafío para nuestra vida. Sé que luchamos con un montón de situaciones en las cuales no damos la talla, ¿no? Hay días que son mejores que otros, hay momentos donde perdemos los estribos. La situación es que siempre Dios sea nuestra referencia, que siempre, al final de cuentas, en resumidas cuentas, cuando terminamos en el final del día, podemos rendirle nuestra vida al Señor, decirle: Señor, no puedo con esto, no tengo esta dificultad, hay algo que abofetea, ¿no?, mi vida. Hay situaciones que son a veces inmanejables por nosotros. La rotura del velo de arriba abajo es un hecho histórico. Estas cosas en el antiguo pacto fueron sombra de lo porvenir. Y todo siempre nos guía a Jesucristo. Él era el velo hacia el lugar santísimo. Y a través de su muerte el creyente ahora tiene libre acceso a Dios. El velo del templo es una manera de recordar que aún en el presente el pecado tiene todavía, hermanos, escúchenme bien lo que les voy a decir, el pecado tiene todavía el poder de tener a la humanidad separada de la presencia de Dios. Las ofrendas realizadas en la antigüedad por el pecado, que se ofrecían anualmente, sumado a los innumerables, había que hacer sacrificio por todo, era tremendo, era puntilloso, que debían repetirse diariamente, nos recuerdan de la temporalidad del perdón de los pecados, que no podía ser expiado de manera permanente. Había que ir a cada rato al templo, a cada rato. Y eso no se pudo solucionar con meros sacrificios de animales. Jesucristo fue el único cordero, hermanos, Jesucristo fue el único cordero que pudo quitar las barreras entre Dios y el hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 9, del 9 al 12 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, voy a llamar a mis hermanos que vengan, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomarnos un tiempito de reflexión. Inclinar tu rostro ahí.
La palabra te ha hablado claramente, pues. Identifica qué es lo que te separa de Dios. Esos días que llegas y te sientes vacío. ¿Cuáles son las cosas que se transformaron en velo para nosotros? Y orando esta semana, el Espíritu hablaba a mi corazón y me decía: Eduardo, el pecado paraliza y lleva a las personas a la incredulidad. Y lo peor es que te hace perder el gozo de vivir en la presencia del amado. Este es un día para disfrutar su presencia, para sentir gozo, paz. Sé que estás cargado, agobiado, que luchas. Y el Espíritu Santo quiere guiarte al Padre. El camino está hecho por Jesucristo. Y ahora tenemos al Espíritu que nos guía al Padre, que nos guía a la verdad. Cristo allanó el camino, quitó las barreras que nos separaba de Dios. Pero, ¿sabes que todavía hay velos de incredulidad? Velos de pecado, hay apatía. La palabra viene para aquellos que se sienten que están a medias en el camino del Señor. Jesús, ante la tumba de Lázaro, ante el frío de la muerte, ante la derrota provocada por la enfermedad, le dijo a sus hermanas que si creían iban a ver la gloria de Dios. Y si alguien ese día le hubiese quitado la piedra del sepulcro, no hubieran visto resurrección. Hay piedras y velos que no nos dejan ver la resurrección de las cosas muertas en nuestros hogares, en nuestras vidas. Hay piedras y velos de incredulidad. El pecado mata, paraliza y mete en sepulcros. Y pone piedras y levanta velos. Porque no nos quieres dejar acercar al que nos puede llenar, al que nos puede dar todo lo que necesitamos. El que puede llenar de gozo, de perdón, de gracia, de misericordia. El que puede levantarte en fe esta mañana. Hermanas, mire, yo sé que predicamos con muchas cosas, pero hay un desafío que yo quiero hacerte esta mañana de parte de Dios. Tener siempre un corazón dispuesto al renuevo de Dios. Reconocer nuestras faltas, de rendirnos. Decirle: Señor, yo no puedo con esto. Esto me está matando. Es un hermoso momento para entrar en su presencia con confesión, con arrepentimiento. O con acción de gracias. Dios ha hecho tanto por nosotros. Podríamos estar perdidos en el mundo, velados a estas cosas de tanta profundidad, pero Dios nos alcanzó, somos sus pequeños. Estas cosas fueron escondidas de sabios, de entendidos, y Él las reveló a nosotros. Solo en su presencia. El Espíritu Santo me hablaba la semana y me decía: Eduardo, solo en su presencia y plenitud de gozo. El gozo de esta tierra es efímero, se termina. El gozo que viene de Dios es perpetuo, es para siempre. Él trabaja desde la eternidad y para la eternidad. Por eso el que pone los ojos en las cosas de esta tierra vive cosas temporales, pero el que pone los ojos en Dios vive cosas permanentes y eternas.